En este video vamos a repasar dos casos perturbadores que permanecieron sin resolver durante décadas. De hecho, el segundo sigue sin resolverse hasta el día de hoy, y es considerado uno de los casos más confusos y controvertidos de la historia moderna. Como siempre, se recomienda discreción. En el siglo XVII, Suecia era la capital mundial de la minería del cobre. Producía más hierro y cobre que cualquier otro lugar de Europa. El gobierno sueco estaba invirtiendo enormes recursos para transformar las pequeñas operaciones campesinas en grandes empresas controladas por la nobleza, con el objetivo de financiar sus guerras europeas. Y una de las razones por las que Suecia era tan rica en minerales tiene una explicación que remonta a 380 millones de años atrás. Un enorme meteorito se impactó en esa región. El cráter resultante se conoce hoy como el Anillo de Cillian y dejó trazas de plomo, zinc y cobre que los seres humanos llevan extrayendo más de 6.000 años. Uno de esos yacimientos estaba en un lugar llamado Falun, donde existía una mina desde el siglo VIII. Los habitantes de Falun cuentan que en el año 800, los lugareños vieron una cabra blanca con el pelaje teñido de rojo. Pensaron que el animal debía haber estado comiendo cobre, así que empezaron a buscar el origen. Primero sacaron mineral de la ciénaga cercana, pero pronto comenzaron a excavarlo directamente de las laderas. Al inicio, los mineros usaban solo herramientas básicas. Encontraban una veta de mineral, se metían lo más adentro que podían, con apenas una vela para alumbrar, y en espacios tan pequeños que solo cabía una persona. Por eso, en esos tiempos, la minería era un trabajo de gente humilde que lo hacía en solitario. Al llegar el siglo XVII, las cosas habían cambiado. El dinero de la nobleza permitió construir túneles más amplios, reforzados con madera. Con el tiempo, las herramientas manuales fueron reemplazadas por explosivos y el mineral se sacaba con caballos, cadenas y cintas transportadoras. Ya no solo había velas, sino antorchas y fogatas que iluminaban los túneles más profundos. Pero eso traía nuevos peligros. Los gases tóxicos se acumulaban en los pozos. Las explosiones podían ocurrir en cualquier momento y las inundaciones eran constantes cuando el agua subterránea encontraba su camino hacia las nuevas excavaciones. Para combatir estos problemas, construyeron bombas para extraer el agua acumulada y excavaron pozos de ventilación para hacer circular aire limpio. Seguía siendo un trabajo agotador y peligroso, pero la cantidad de mineral que se podía extraer y el dinero que se podía ganar era mucho mayor que antes. En el borde del Anillo de Cillian, a unos 50 kilómetros de Falun, estaba el pueblo de Boda, rodeado de minas por todos lados. El camino entre Falun y Boda estaba bien mantenido y tenía que estarlo. Cada día, un ejército de hombres salía hacia las minas. Algunos eran pequeños y ágiles, capaces de colarse por los túneles más estrechos. Otros eran grandes y fuertes, capaces de mover toneladas de mineral al día. En 1676, Mats Israelsson era uno de esos hombres. Había empezado en una mina familiar y con el tiempo consiguió trabajo en la reconocida mina de Falun. Sus amigos lo apodaban Fed Mats, que significa Mats el Gordo, aunque no era un insulto por sobrepeso. Mats simplemente era un hombre enorme para la época. Se decía que sobresalía por encima de la mayoría con hombros anchos y piernas sólidas. Gracias a su estabilidad económica, había podido pedirle matrimonio a su amada Margreta, quien aceptó. Todo iba bien hasta 2 semanas antes del Viernes Santo de 1677. Alrededor del 2 de abril, Mats se dirigió a la mina como cualquier otro día. Ese día sería el primero en bajar, con la tarea de encender los fuegos que iluminaban los túneles. Para bajar, los mineros normalmente usaban escaleras, pero para alguien del tamaño de Mats eso era demasiado lento y agotador. Él prefería montarse en los barriles que se usaban para extraer mineral mientras los bajaban de vuelta. Después de cruzarse brevemente con su amigo Mons en la entrada, Mats se subió al barril y se adentró en la oscuridad. Esa fue la última vez que alguien lo vio durante mucho tiempo. A partir de ese día, Mats simplemente desapareció. No había rastro de él en la mina, pero tampoco nadie lo había visto salir. Algunos pensaron que quizás había huido para no casarse, pero nadie sabía realmente qué había pasado. Y así estuvo la situación durante los siguientes 42 años. El 2 de diciembre de 1719, los mineros comenzaron a expandir la mina trabajando en una sección inundada a unos 160 metros de profundidad. Al intentar drenar el agua, rompieron la pared hacia un pozo adyacente, liberando cientos de litros de agua. Mientras el agua se escurría, vieron aparecer un par de piernas. Al acercarse, encontraron una caja de tabaco abierta con tabaco preservado,
luego un brazo derecho y después una cabeza. Habían encontrado un cuerpo prácticamente intacto. Según los mineros, el cuerpo no se sentía ni como carne ni como roca. Era más como si todo el cuerpo estuviera cubierto por una capa de cuerno animal. Duro, pero no tan duro como una piedra. Debía llevar años en la mina, pero parecía haber estado ahí solo desde esa mañana. Fuera lo que lo había recubierto, lo había preservado a la perfección. La investigación formal comenzó el 10 de diciembre y la respuesta llegó rápido. Quienquiera que fuera, era un hombre grande, mucho más grande que la mayoría. Mans, veterano minero de más de 60 años, supo quién era antes de verle la cara. Tenía que ser Fred Mats. Contó cómo Mats había desaparecido 4 décadas atrás después de bajarse en un barril. La noticia llegó a oídos de Margreta, quien fue a identificar el cuerpo. Dijo que recordaba el día en que él se fue y no volvió, y su versión coincidió casi perfectamente con la de Mans. Se cree que Mats debió haberse caído del barril y fue arrastrado a las profundidades de la mina inundada. Los científicos determinaron que se había preservado gracias al vitriolo, lo que hoy conocemos como ácido sulfúrico, que al mezclarse con el cobre y el agua forma sulfato de cobre. Esa sustancia lo embalsamó desde afuera, depositando minerales sobre su piel y manteniéndolo perfectamente conservado. A pesar de que Margreta quería su cuerpo para darle sepultura, nunca habían llegado a casarse, así que se lo retuvieron y lo pusieron en exhibición para ser estudiado. Fred Mats permaneció expuesto hasta 1749, cuando, 72 años después de su muerte, su cuerpo comenzó finalmente a descomponerse. Fue entonces enterrado en Falun. El 29 de noviembre de 1970, Carl Halvor Aas caminaba por una zona tan poco visitada que apenas existía un sendero. Era un terreno salvaje, empinado y difícil, y Carl no podía dejar de preguntarse cuánto le faltaba. El lugar se llama Isdalen, a pocos kilómetros de Bergen, la segunda ciudad más grande de Noruega. En español significa el Valle del Hielo, aunque los locales lo llaman Dødsdalen, el Valle de la Muerte. Y no era un nombre sin razón. Históricamente, ese era el lugar al que la gente iba cuando ya no podía más. Con el tiempo esa costumbre fue desapareciendo, pero de vez en cuando aparecía un cuerpo por ahí. Mientras Carl avanzaba por la ladera, comenzó a notar un olor que se hacía más fuerte con cada paso. Para alguien ajeno a su profesión, podría parecer que alguien estaba asando carne, pero Carl y sus colegas sabían perfectamente lo que era. Lo que no esperaban era lo que estaban a punto de encontrar. Al bajar por una pendiente, Carl vio la fuente del olor. Un cuerpo tendido boca arriba entre las rocas, tan quemado, que era imposible saber si era hombre o mujer. Tendido boca arriba entre un grupo de rocas, había un cuerpo tan gravemente quemado que ni Carl ni sus colegas podían determinar si pertenecía a un hombre o a una mujer. Los brazos estaban levantados con los puños cerrados, una posición conocida como postura de boxeador, común entre víctimas de quemaduras. La ropa había sido retirada o quemada en su totalidad, excepto por un par de botas en los pies. Alrededor del cuerpo había objetos dispersos, aunque algunos investigadores creen que estaban colocados de forma deliberada. Entre ellos, pedazos quemados de papel rasgado, un reloj, joyas, una botella vacía de licor, un paraguas, una caja de cerillas, un portapasaporte de plástico y crema con receta médica para el eczema. La policía esperaba identificar a la persona verificando el nombre en la receta, pero toda la información personal había sido raspada. Lo mismo ocurrió con cada prenda de ropa. Las etiquetas con marcas e información de fabricación habían sido removidas. Y esa rareza llegaba incluso a un par de botellas de plástico con agua, cuyos logos también habían sido completamente raspados. Un examen preliminar reveló que el cuerpo pertenecía a una mujer, pero fuera de eso, no tenían casi nada con qué trabajar. Así que mientras determinaban su identidad, la llamarían la mujer de Isdalen. La investigación de la policía de Bergen no avanzó nada en las primeras 24 horas. La ciudad tenía una tasa de criminalidad muy baja y casos así eran prácticamente desconocidos. En la escena del crimen, la policía incluso rechazó la ayuda del Servicio Nacional de Investigación Criminal, algo similar al FBI, pero cuando se dieron cuenta de que estaban desbordados, aceptaron el apoyo. A partir de ahí, volcaron todos los recursos disponibles en identificar a la mujer. Enviaron a cada oficial disponible a hablar con residentes y comerciantes de Bergen. Y tras 3 días sin resultados, finalmente apareció algo.
2 maletas en un casillero vencido en la estación de trenes de la ciudad. Lo que había adentro coincidía con lo encontrado en la escena. Las maletas claramente eran de ella. Parecía que el caso estaba a punto de resolverse, pero en lugar de revisar cada objeto con cuidado, los oficiales revolvieron las maletas apresuradamente, compitiendo entre ellos por ser el primero en encontrar algo con el nombre de la mujer. Dentro de las maletas había ropa, zapatos y maquillaje. También billetes de Noruega, Bélgica, Inglaterra y Suiza, y otros 100 marcos alemanes ocultos en el forro de una de las maletas. Había una variedad de pelucas y unos anteojos sin lentes de prescripción. Y quizás lo más inquietante, un cuaderno lleno de combinaciones de letras mayúsculas y números dispuestas como texto en clave. También un segundo tubo de crema para el eczema con toda la información personal raspada y cada prenda de ropa con sus etiquetas removidas. Hasta los peines y los cepillos tenían los logos borrados. Entre las pocas pistas tangibles había una bolsa de plástico de una zapatería en Stavanger, a 200 kilómetros al sur de Bergen. El hijo del dueño recordó haber vendido un par de botas a una mujer que tardó un tiempo inusualmente largo en decidirse. Las botas que compró eran las mismas que aparecieron en el cuerpo. Él les dio la primera descripción de la mujer: estatura media, cabello largo castaño, ojos marrones, figura curvilínea, rasgos genéricos, pero había un detalle peculiar: el olor. Cuando ella estuvo en la tienda, notó que olía a ajo. En los años 70, el ajo no era común en gran parte de Europa fuera de Italia, así que el aroma resultaba llamativo. Con esa descripción, la policía visitó cada hotel de Stavanger. En cuanto mencionaron el ajo al personal de uno de ellos, inmediatamente supieron de quién hablaban. La policía recibió el registro de entrada y finalmente vio un nombre que creyeron le pertenecía a la mujer: Fenella Lorck. Pero cuando comenzaron a investigar ese nombre, descubrieron que esa persona no existía, ni la dirección tampoco. Justo entonces, los expertos creyeron haber descifrado el código del cuaderno. El sistema no era sofisticado. La mayoría de las entradas seguían un patrón: número, letra, número, letra, letra. Por ejemplo, una línea decía 20M23MO, que se traducía como del 20 al 23 de mayo en Oslo. Si la interpretación era correcta, el cuaderno contenía un registro de sus viajes por varios países europeos durante semanas antes de llegar a Noruega. La policía contactó hoteles en otras ciudades noruegas. Ninguno tenía registro de una Fenella Lorck, pero todos reconocían la descripción de inmediato. Comparando la caligrafía del formulario con otros registros, encontraron que la misma persona había firmado en varios hoteles bajo nombres y direcciones diferentes. Lo único constante era que todos los formularios estaban escritos en alemán y que su país de origen figuraba como Bélgica. Esto significaba que la mujer debía tener pasaportes falsificados para cada alias, al menos 7, pero ninguno fue encontrado en la escena ni entre sus pertenencias. El análisis de su escritura permitió acotar su posible origen. Ciertos rasgos indicaban que había pasado parte de su infancia en Francia o en zonas francófonas de Bélgica o Suiza. Además, en uno de los formularios había una expresión alemana poco común que históricamente solo se había usado durante la ocupación alemana de Bélgica en la Segunda Guerra Mundial. Todo apuntaba a que era probablemente belga. Las entrevistas al personal de los hoteles revelaron más detalles. Una camarera que la atendió en el comedor de un hotel dijo que la encontró tan fascinante que no podía dejar de mirarla. La describió como alguien con un elegante sentido de la moda y una seguridad llamativa en su forma de moverse. Pero había comportamientos que simplemente eran extraños. Pedía cambios de habitación con frecuencia, hasta 3 veces en un solo hotel. Cada vez que salía de su habitación, arrastraba una silla al pasillo, para luego devolverla al entrar. Se la vio acompañada de distintos hombres en diferentes ocasiones. La misma camarera contó que una noche cenó con 2 hombres de la Marina alemana, aunque en ningún momento durante toda la cena los 3 intercambiaron ningún gesto ni palabra entre sí. La teoría más popular entre los investigadores era que la mujer era una espía. Los nombres falsos, los viajes constantes, el comportamiento evasivo. En esa época la Guerra Fría estaba en pleno apogeo, y en la costa noruega se realizaban pruebas de misiles desde finales de los años 60, lo que podría haber atraído a agencias de inteligencia extranjeras. Algunos de sus viajes incluso coincidían en fechas con esas pruebas. Sin embargo, había problemas con la teoría.
Si fuera un agente de inteligencia, el código hubiera sido mucho más complejo. Varios testigos la describieron como torpe y desorientada en ciertos momentos. Y se dice que los espías suelen no viajar tanto, ya que el objetivo es mezclarse con el entorno. Las agencias generalmente dan a sus agentes un solo alias sólido, no 10. Después de agotar todas las entrevistas, la policía publicó bocetos. Eso indicaba que estaban en un callejón sin salida. El siguiente paso era investigar en los países que la mujer había visitado, pero entonces el caso tomó un giro inesperado. Las autoridades de inteligencia noruegas rechazaron la solicitud para llevar a cabo investigaciones en el extranjero y poco después, el Servicio Nacional de Investigación Criminal cerró el caso por completo. Oscar Hornes, jefe de policía de Bergen, habló con la prensa ese día. Para entonces, casi todo el país creía que era una espía, pero Oscar afirmó enfáticamente que cualquier conexión con el espionaje ya había sido descartada. También descartó la posibilidad de homicidio e insinuó que todo apuntaba a un acto autoinfligido. El director de policía de Bergen hizo lo mismo poco después. El problema era que esas declaraciones se hicieron más de un mes antes de que llegaran los informes finales de autopsia y toxicología, y esos informes resultaron decisivos. Había hollín en sus pulmones y altos niveles de monóxido de carbono en su sangre, lo que significaba que la mujer estaba viva cuando fue quemada. Se descubrió un moretón reciente en su cuello, probablemente de una caída o un golpe, y se encontraron trazas de gasolina en su ropa, aunque no había ningún recipiente cerca del cuerpo. También se encontró un frasco vacío de pastillas para dormir. Los patólogos determinaron que había ingerido una cantidad que sería letal, pero que la cantidad que llegó efectivamente a su sangre ni siquiera era suficiente para dejarla inconsciente. Y las pastillas encontradas en su estómago eran rosas, un tipo que en esa época solo estaba disponible en Inglaterra. En Noruega eran blancas, para resumirlo. Tenía una cantidad que hubiera sido letal, pero que no era suficiente para dejarla inconsciente cuando murió. A pesar de todo esto, el Servicio Nacional de Investigación Criminal no reabrió el caso. Internamente, la policía de Bergen era casi unánime en creer que fue un homicidio y que las autoridades superiores estaban impidiendo que se descubriera la identidad de la mujer. El propio hijo de Oscar declaró años después que su padre compartía esa creencia, lo que significaba que cuando hizo su declaración original, o fue presionado para hacerlo, o cambió de opinión más tarde. A principios de febrero de 1971, se celebró un funeral católico para la mujer de Isdal en Bergen. Los únicos asistentes fueron los 16 detectives que trabajaron el caso. Un fotógrafo creó un álbum guardado en el cuartel de la policía de Bergen para entregárselo a sus familiares si alguna vez se determina su identidad. Antes del entierro, se tomaron muestras de tejido y sangre y fue enterrada en un ataúd de zinc para preservar sus restos por si algún día fuera necesario exhumarla. En 2005, un residente de Bergen contactó a un periódico para contar que había visto a la mujer de Isdal caminando cerca de Isdalen 5 días antes de encontrar su cuerpo. No estaba vestida adecuadamente para el clima ni para el terreno, y 2 hombres la seguían con actitud amenazante. El hombre contactó a un conocido en la policía para reportarlo, pero le dijeron que probablemente no era nada. La pista nunca fue registrada ni investigada. En 2016, poco después del 45º aniversario del hallazgo, se lanzó una serie de podcast llamada Muerte en el Valle de Hielo, resultado de una investigación conjunta entre la radio estatal noruega y la BBC. Sin embargo, como en las investigaciones anteriores, no lograron identificar a la mujer. A principios de 2024, la identidad de la mujer de Isdal sigue siendo un misterio. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por acompañarnos. Si tienen una historia que quieran sugerirnos, la pueden enviar usando el formulario en la descripción. Espero verlos en el próximo video.